Ok, muy buenas tardes con todos. Gracias a la AGEL por este espacio, por la oportunidad de compartir experiencias. De hecho, la charla de este rato va a ser desde el foco de la experiencia que venimos desarrollando en Microsoft, y un agradecimiento muy especial al ingeniero Marcos Fioravanti, porque efectivamente gracias a él es que estamos presentes. Bueno, en honor al nombre de la charla, ¿cómo llevar tu empresa agrícola a la nube? Y de hecho vamos a girar a esta palabra nube que básicamente viene de un concepto tecnológico, y parto pues indicando que Warner, que es una de las consultoras, diría que es la consultora más importante del mundo en términos de tecnologías, ya en el 2021, o sea, hace un año, ya nos dijo para el 2025, 85% de las empresas estarán en nube. Eso sí lo vemos a nivel planetario, a nivel mundial, es un tema fuerte, es un tema disruptivo, o sea, es un tema que va con mucha fuerza, con mucha velocidad, y que de alguna manera las empresas debemos estar en nube, o sea, nuestras operaciones, nuestra información debe estar en nube, porque ese va a ser un indicador muy fuerte respecto a temas de competitividad, a temas de productividad, a temas de eficiencia, a temas de reducción de costos. O sea, todo el entorno empresarial y el cultivo también, porque de hecho ya existe lo que es agricultura inteligente, y esta se basa en conceptos de nube. Tenemos que embarcarnos en este tren de estar en nube, y un sinónimo de estar en nube podríamos tomarlo como temas de transformación digital. Bien, los sectores productivos a los cuales regularmente frenteamos o hacemos adopciones tecnológicas. Para el caso de Ecuador, camarón, que es el principal rubro fuera del petróleo, el banano, segundo, minería, tercero, pesca, cuarto, y cacao. O sea, en los 5 principales sectores deberían estar en nube. Ahora, esto no quita que otros sectores, llámese café, llámese flores, en resumen, todos los sectores tenemos que ir a plataformas tecnológicas basadas en nube. Y de ahí es que este proceso, de alguna manera, se aceleró dramáticamente en la pandemia, y para el 2025 prácticamente el planeta deberá estar con servicios basados en nube, independientemente de su sector productivo. Para nosotros, evidentemente, los sectores productivos es lo que nos representa como país, es lo que nos hace competitivos con un mundo globalizado. Cuando ya hablamos de nube, pues ya empezamos a hablar de que no hay fronteras. Si bien es cierto, podemos hablar desde acá de Ecuador, pero ya la data o la información, al no tener fronteras, entre comillas, estamos en nube, significa que está en cualquier parte del planeta. Para el lado de nuestra experiencia, como comenté, estas láminas van desde el foco de la experiencia Microsoft. Estamos hablando desde nuestra experiencia. Evidentemente vamos tomando conceptos, pero los vamos aplicando a la vida real. Hoy por hoy nosotros ya tenemos un expertise de al menos 30.000 hectáreas o 30.000 hectáreas de un cultivo, en este caso banano, que está ya en la nube. Es decir, sus operaciones que tienen que ver con la producción ya está en nube, y por lo tanto la información que está detrás de la producción. Ahora, cuando hablamos de la información que está detrás de la producción, que termina siendo la información de la empresa o la información del cultivo, hablamos de por lo menos 4 tipos de sistemas o 4 tipos de información. La información de producción y pesaje, o sea, hablamos de la información agrícola. ¿Por qué ponemos la palabra pesaje? Porque un poco la experiencia nos ha indicado que en las empresas agrícolas el peso es un indicador fuerte, es un indicador que a usted le permite medir producción y productividad. Se dice ya en el día a día, finalmente, que vendemos peso.
Y es correcto, porque usted termina con una medida de peso y en la medida que eficiente el peso, es la misma medida que usted puede ser más productivo, más rentable, más competitivo. Entonces hablamos de producción y pesaje, hablamos de contabilidad. Bueno, estamos resumiendo la palabra contabilidad, pero cuando hablamos de contabilidad de clientes, de proveedores, de documentos de facturas o documentos electrónicos, hablamos de inventario. Ok, entonces estos son servicios de estados financieros, de costos. Estos son servicios vinculados y que aterrizan o terminan en la contabilidad. El otro sistema tiene que ver con nómina, o llamémosle nómina o costos laborales, o también le llamamos roles de pago, pero aquí tiene mucho que ver porque en el sector agrícola, incluso para algunos cultivos, el tema mano de obra es el costo más alto. O sea, de los tres elementos del costo, la mano de obra es la más alta para algunos cultivos. Por ejemplo, para el caso de banano, es la mano de obra que puede representar hasta el 60% de los costos. Por lo tanto, necesito un buen sistema de información que me permita tener control de tarifarios, control de rendimientos, control de avances, que al final terminan en una nómina. Sí, pero la nómina es, digamos, son los haberes o el pago físico que le tengo que hacer al trabajador. Pero como empresa nos interesan los avances, los rendimientos y la calidad de estos labores, que estarían dentro del sistema de nómina. Y el cuarto componente o el cuarto sistema es si usted es productor exportador, entonces usted lo que produce lo exporta, entonces necesita otro sistema que podríamos llamarlo exportaciones u operaciones de exportación, o podrías llamarlo cadena de abastecimiento hacia la exportación, o SSM, pero podríamos resumir que hay 4 grandes sistemas: producción, contabilidad, nómina y exportación. Si usted no es exportador, pues serían 3, y si usted es exportador, serían 4, o si usted solo es exportador, serían 3, partiendo de la contabilidad, nómina y exportación. Okay. En este contexto, esos son los sistemas que usted debe aplicarle estos conceptos de transformación digital, estos conceptos de tecnologías 4.0, que ya los vamos a ver, o estos conceptos de que estos sistemas debo llevarlos, o debo operarlos, o debo funcionarlos desde una plataforma de nube. Podríamos aquí ya empezar a verticalizar el concepto nube, es decir, el concepto clásico que hemos manejado en el siglo XX y mucho del siglo XXI, ustedes recuerdan la palabra servidor, la palabra red local, estas palabras que son componentes físicos que están en mi red, y sobre esa red yo monto los sistemas son los mismos. El tema es que ya desaparecen como componentes físicos o como hardwares, y ahora se virtualizan. Se virtualiza significa que están en algún lugar del planeta, y ese es el concepto nube. Usted contrata la nube, hay nubes locales, hay nubes en el exterior, hay nubes públicas, hay nubes privadas, pero aquí lo que tratamos de decir es que usted elimina o desaparece los componentes físicos y usted virtualiza. Es decir, al virtualizar, el único acceso es a través de servicios basados en Internet y un dispositivo. Puede ser un dispositivo móvil, una tablet, una laptop, una PC, pero este dispositivo usted le pone Internet y se conecta a la nube, a donde usted haya decidido que va a alojar, llámese hosting, almacenar, a tener sus sistemas de información. Entonces, vamos viendo como un salto acelerado de todos estos componentes físicos o esta red local a una red virtual, una red en nube, donde literalmente ya funciona 24/7 y usted se descomplica o desaparece, o ahora solo se centra en su operación y ya no en sostener estas plataformas tecnológicas de redes locales. Bueno, y ahora veamos de dónde viene este tema 4.0, un poquito para podernos ubicar. El 4.0 obedece a conceptos de industria 4.0. También podríamos llamarle la cuarta revolución industrial. Esto es analogía que estamos prácticamente en la etapa final de la cuarta revolución industrial. Ya se empieza a hablar de una quinta. Pensaría que para el 2025 ya estaríamos en la quinta revolución industrial, pero por ahora estamos en la parte final de la cuarta. Vamos a hacer un poquito de memoria. La primera revolución industrial
fue, digamos, a finales del siglo XVIII, por ahí, con el inicio del XIX, con el advenimiento de las máquinas de vapor, concretamente el ferrocarril. El ferrocarril unió pueblos y eso hizo en ese momento, digamos, en ese momento empezó a romper fronteras, empezó a moverse el comercio, empezó a haber una movilidad humana muy fuerte gracias a los servicios del ferrocarril, que anteriormente, pues, al no tener ese servicio, todo era mucho más lento, era a mano o en este caso en caballos, por decirlo de una manera, pero con el ferrocarril hubo una gran revolución en el mundo. Luego viene la segunda revolución, no sé si recordamos nosotros el motor T o los vehículos T de Ford, que es la primera fábrica que tiene procesos de ensamble masivo. Tiene todo lo que son los conceptos de fábrica, de fabricación. Y esto revolucionó las industrias en general. Empezaron a producirse bienes en forma masiva. Concretamente en la lámina usted ve un vehículo, esto es analogía porque Ford arrancó este concepto y nace, y por muchos años se mantuvo, la segunda revolución industrial, que es el proceso de masificación de productos o de construcción de productos o de bienes. Luego tenemos la tercera revolución industrial, finales de los 70, inicio de los 80, a ustedes les puede venir en la cabeza las palabras Steve Jobs, ¿cierto? La palabra Bill Gates, que son los creadores donde nace la primera computadora personal, recordemos el Apple II, que sí llegó a nuestro medio, y a partir de ese computador personal empieza a generarse la que es la tercera revolución, y empezamos a irnos un poquito a los 80 y empezamos a acercarnos a los 90, y entra el computador personal, entra con el tema del Internet, y esto hace un tema explosivo entre la computación personal y el Internet hacia un poquito avanzando los años 90, evidentemente pues vienen y se empiezan a disparar lo que son las grandes empresas de hoy, finales de los 90, inicios del presente siglo o inicios de los 2000. Y empezamos a tener grandes empresas, los primeros años del 2000, Facebook, Google, bueno, Google está desde finales de los 90, que marcan esta generación que tiene que ver con la transición, ¿cierto? Y que ahorita, justamente al cerrar los 90, iniciar los 2000, viene la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo, y de pronto nacen conceptos que antes no los teníamos, como concepto nube, ya la lámina, ciberseguridad, como concepto robótica, integración de sistemas. Integración de sistemas se refiere a que hoy por hoy tú ya no puedes construir nada aislado, o sea, todo tiene que integrarse, conectarse y agregar valor a algo. Realidad aumentada, realidad virtual, simulación, muy famoso hoy por hoy, tú puedes aprender a manejar cualquier cosa gracias a la simulación, tú puedes simular cualquier entorno o cualquier actividad humana. La fabricación adictiva, que no es más que el concepto de 3D, y estos temas de aquí ya viene la parte fuerte que nos interesa, el concepto de IoT, Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés. Entonces, el IoT es el que, al entrar el IoT o el Internet de las Cosas, digamos el Internet que conocemos, es el Internet para dar servicios para un email, un correo, para acceso a una red social, pero el IoT es cuando conectamos dispositivos, aparaticos, que al poner el Internet, de pronto tenemos el teléfono inteligente, de pronto tenemos la refrigeradora inteligente, de pronto tenemos los vehículos inteligentes, y de pronto ya tenemos la agricultura inteligente. ¿Por qué? Porque empezamos a conectar hardware, que no son más que sensores, que quiero que este sensor me diga algo, llámese temperatura, humedad, y esta información, al darle un servicio de Internet, la pego a una nube, y esta nube pertenece a un sistema de información más grande. Entonces, ahí es donde viene la agricultura inteligente, por eso la importancia del IoT como concepto. Viene lo que es Big Data, analítica, inteligencia de negocios, que es qué hago con los datos. O sea, con los datos hasta hace pocos años, básicamente construíamos reportes, y por ahí teníamos que hacer unos proyectos muy grandes para poder con esa data
hacer algún tipo de estudio. Hoy ya tenemos servicios naturales en la nube que usted puede hacer analítica, puede hacer conceptos de Big Data. Big Data no es como la acumulación de grandes volúmenes y entender qué está pasando con esos grandes volúmenes de información ante un contexto. Y la nube en sí misma. Entonces, a esto es lo que hoy estamos viviendo, y para muchos entendidos, ya estamos viviendo los últimos años de esta cuarta revolución. Si notamos, la primera revolución prácticamente pasaron 18 siglos. Entre la segunda y la tercera, prácticamente pasó menos de 50 años. Y entre la tercera y la cuarta, o lo que va a ser la quinta, ya empiezan a ser décadas. Es decir, vemos que las revoluciones cada vez son más fuertes, más grandes, y se reducen en tiempo. Es decir, tras que es más grande, los tiempos entre pasar de una a otra se reducen. Entonces, por ahora nos quedamos con que estamos en la cuarta revolución industrial, por eso la analogía del 4.0, y estamos ya al finalizar y iniciar lo que va a ser la quinta. No está claro lo que va a ser la quinta. Por lo pronto ahora se habla de 5G como tal. Ok, hasta ahí un poquito los conceptos macros sobre el cual, por qué viene la palabra nube dentro de un contexto de tecnología de información o de cuarta revolución industrial. Vámonos un poco hace 20 años atrás. Digo 20 años atrás porque me recuerdo mucho que en mi caso yo tenía una materia en algunas universidades que era informática aplicada, y recuerdo que para esa época lo dábamos como herramienta principal el Excel. Entonces, y nos venía bien. Entonces, en las universidades, sobre todo en las escuelas de negocio o en las maestrías, se trabajaba en Excel. Y hasta ahí, pues, era la máxima, ¿no? En ese momento. Pero ahora si les pregunto a ustedes, bueno, ¿y dónde está el Excel? Lo triste sería que sigamos después de 20 años, cuando estamos terminando la cuarta revolución industrial, lo triste sería que sigamos en Excel. La pregunta es, ¿qué viene? Bueno, un poquito lo que viene es el concepto de inteligencia de negocio. O sea, la continuidad de esta gran herramienta es la Business Intelligence. ¿Y qué podríamos decir la parte de BI? Pues ahí tomando de dos conceptos, básicamente son tecnologías aplicadas para toma de decisiones basadas en datos. Y aquí viene un tema fuerte. Toma de decisiones basadas en datos. Es decir, ahora, con BI, usted debe o debería tomar decisiones en base a esos datos. Estos datos tienen un procesamiento, y ese procesamiento se lo pone en cubos de información, en dashboard o en indicadores. Pero al final del partido, la idea es que usted tome los datos, y la segunda palabra mágica, que está en el segundo concepto, que tiene que ver datos o acceder a información en tiempo real. Entonces, por ahí tenemos toma decisiones en tiempo real. ¿Basado en qué? En datos. Estos datos entran a un proceso, y este proceso los convierte en inteligencia de negocios. Entonces, eso es lo que hoy por hoy se da, digamos, 20 años después. Vamos a una universidad, vamos a una maestría de negocios, una maestría o tipo agrícola, y hoy deberíamos, en realidad ya estamos, aplicando los conceptos ya no en Excel, sino en BI, en Business Intelligence, en esta herramienta. Bueno, ¿cuál ha sido, cómo llegamos al tema de BI? Bueno, digamos que si lo ponemos en una pirámide, la base de la pirámide, la parte más amplia de la pirámide, son los datos. Eso no va a cambiar. Usted tiene datos por todos los lados. Usted tiene datos en papel, en archivos, en documentos, en Excel, en un sistema, donde sea, pero usted tiene datos y los almacena. Cuando esos datos usted los pone dentro de un contexto, ya se convierte en información. Es decir, cuando la suma de los datos genera una interpretación, usted ya tiene información. Y usted con la información en realidad ya puede tomar decisiones. El problema es que esta información no es en tiempo real y obedece a un contexto de oportunidad, es decir, al contexto en el tiempo. Vámonos a las contabilidades. La clásica contabilidad, que de alguna manera todavía se da, es que yo veo mi balance estando ahorita cerrando noviembre. Muchas empresas están viendo el balance de octubre, peor de más atrás. Eso es lo que no puede pasar. Eso viene del siglo XX. Es decir, que usted coge las datas, le suma el contexto y produce la información. Pero ahí usted perdió un gran valor, que es el tiempo.
Y ese tiempo tiene un costo de oportunidad. Aquella oportunidad que usted no tomó decisiones por no tener la data. Si nos vamos al mundo real de nuestros cultivos, ¿y a usted para qué le voy a decir si tiene un problema de una enfermedad, una plaga, un merma, una pérdida, un bajo peso, un sobregrado? No sé, las palabras, los términos que usted maneja en su cultivo. Sí, pero ¿de qué me sirve decirle a usted, oiga, pero esto pasó, o el nivel de infección de cigatoca? Oiga, esto pasó en la semana 30. ¡Wow! Oye, pero estamos en la 40 y pico. Entonces, ahí que viene el tema. Entonces, siguiendo el nivel, digamos que el dato e información, esos son los sistemas tradicionales. Y eso es lo que precisamente hay que romper. Las empresas que todavía siguen en el contexto tradicional, que veamos que es el mismo hace 20 años, o sea, antes de empezar este ciclo, era lo mismo. Eso lo llamamos business operation, o sea, la operación del negocio. Cuando ya empezamos un poco más allá, cuando ya cogemos la información y esta información le ponemos el conocimiento nuestro, el suyo, el de los expertos, eso es lo que genera el knowledge, que ya es todo este concepto que usted genera conocimiento del negocio. Y esto es lo que usted lo empieza a hacer distinto. Y ahí lo que nos pasa, si usted logra que la información se convierte en canal, en conocimiento del negocio, usted está dándole sostenibilidad a la empresa y usted minimiza los cambios de personas, porque recuerden que hasta lo que es data e información depende de personas. Si la persona sale, no está viendo usted, no, salió el contador, sabe que hay que cambiar de proyecto, hay que cambiar el centro de costo. No, salió el gerente de producción, no sabe que ahora las cosas se van a hacer de esta manera y de otra manera. Entonces, un borro de nuevo. Entonces, no se generó conocimiento, el conocimiento se lo llevó la persona. Entonces, cuando usted genera ya al tercer nivel la información y el conocimiento y lo graba y lo digitaliza, ahí usted está dando sostenibilidad para lo que es la base de la inteligencia de negocio. Es decir, el dato más el conocimiento del negocio, que termina siendo el conocimiento de los expertos en cada área, embebido con los datos, es decir, embebido con la data, es decir, el conocimiento de las personas forman parte de los datos, usted hace lo que es inteligencia de negocio. Obviamente estoy hablando de herramientas. Y el punto, cuando usted ya tiene este conocimiento, el canal, y le agrega los servicios o le agrega la herramienta, porque el BI es una herramienta al igual que el Excel, al igual que el Word. Cuando usted le agrega esta herramienta, que ya viene con todos los servicios que necesita, su empresa ya es competitiva. Y eso es el reto que hoy tenemos las empresas, de ser competitivos con herramientas de inteligencia de negocio. Entonces, esta es un poquito la escala de cómo tenemos que ir evolucionando y que al final lo que tratamos de decir es, mire, ese conocimiento debe ser parte de los datos o de la base de datos que conforma la empresa para darle continuidad y hacerla competitiva en el tiempo. Bueno, vamos a ir cambiando de tema para ir viendo por qué. Ya vimos un poco los 4 sistemas. Dijimos producción, digamos, llámese banano, llámese camarón, llámese cacao, llámese mango, producción, pesaje, contabilidad, exportación y nómina. Pero cada uno de estos es un mundo demasiado grande, entonces toca desdoblarlo. Justamente, se lo va desdoblando y se van haciendo los subsistemas. Pero todos ellos conforman un concepto llamado ERP, Enterprise Resource Planning, o sistemas empresariales de la empresa. Que nótese que va desde el cultivo hasta la contabilidad, pasando por producción o por exportación. Bueno, ahora sí, ¿dónde tenemos los datos? En el ERP. ¿Cómo se llama el ERP? Para el caso nuestro, como Agrosoft, nuestro ERP se llama SAS, pero probablemente el suyo se llame SAP, se llame GD Edwards, se llame Oracle NetSuite. En fin, como se llama el ERP, ese ERP es el que usted, o los datos del ERP es que usted alimenta. Pero recuerde que también tenemos otro generador de inputs, de datos, que es el Excel.
todavía el Excel está muy anclado a las operaciones de la empresa. Se dice a mí, la medida que usted tenga más Excel es la misma medida que usted está dejando de ser competitivo. Usted está perdiendo un gran valor, que es el costo de la oportunidad. El costo de la oportunidad de no tomar decisiones. El Excel está bien para ver temas muy básicos, muy elementales, algo que sale fuera de la operación fuerte, pero las operaciones más importantes del negocio deberían estar basadas en un sistema de información. ¿Cómo se llama el sistema? Entonces, esa es la fuente de datos, el data source, y luego pasa a un proceso de transformación, que son los servicios prácticamente en este caso, podríamos decir los servicios que le da su sistema de información o los servicios que le da un BI. Hasta ahí quedemos con un concepto de ETL, que es extracción, transformación y carga. Y la salida, es decir, tengo los datos fuentes, los procesos y salgo, pero estas salidas ya son a lo que es un cloud, a lo que es a datos en nube y forman un concepto llamado data warehouse. No nos vamos a meter ahorita en el tema de data warehouse, porque hay unos temas técnicos ahí detrás, pero lo que tenemos que saber es que al final del partido, lo que pudo empezar en Excel o en su ERP, termina formando una base de datos en la nube, y con esta base de datos usted empieza a tener servicios de BI, de análisis o de Big Data. Bueno, hasta aquí el tema de la nube, pero la palabra que está detrás, sino que la nube es como el concepto más conocido, digámoslo así, en lo que hoy vivimos. O sea, hoy por hoy, todas sus operaciones las hace en nube. Usted pide un Uber, está basado en nube. Usted pide un delivery, está basado en nube. Usted compra un ticket de avión, está basado en nube, pero lo hace a través de un celular. Usted hace una operación bancaria, está basada en conceptos de nube. Entonces, digamos que por eso es que se habla mucho de la palabra nube, pero realmente hay un tema de transformación digital, que es el concepto mayor. Transformación digital no es cambiar el ERP, no es cambiar la página web, no es instalar servidores o sensores, o ya hablando de servidores, ya hablamos en virtuales, ¿no? Sino que en resumen, la transformación digital no solo es cambiar una tecnología por otra. Y eso si ponemos las estadísticas del fracaso, es pensar que porque cambio un sistema por otro, estoy haciendo transformación digital. No, eso está condenado al fracaso, porque la transformación digital tiene que venir con otros componentes para cambiar la forma como hoy funcionamos, como hoy operamos. Cuando hablamos de todas las áreas de empresa, incluido el cultivo. Ahora, ¿cuáles son los 4 pilares de transformación digital? Cambio el modelo de negocio. Si hoy usted tiene todas estas tecnologías, que rápidamente le hemos comentado, usted debe cambiar su modelo de negocio. Modelo de negocio que fue exitoso en el siglo XX no tiene ninguna garantía que sea exitoso en el siglo XXI. 2, tiene que cambiar la cultura digital. Es decir, todo el equipo, todo el talento humano, todas las personas que conforman la empresa o son parte del cultivo, tienen que hablar de una cultura digital. O sea, tienen que ser o convertirse en nativos digitales. Es decir, que su día a día viva con la tecnología o con servicios. 3, tiene que cambiar sus procesos. Porque hoy tenemos tecnología. Al cambiar tecnología, se entiende que vamos a aprovechar la tecnología para hacer las cosas de una manera diferente, de una manera más eficiente. Y 4, obviamente la tecnología. O sea, hay que cambiar el ERP, o hay que cambiar, o hay que poner un sistema de producción, un sistema de pesaje, un sistema de agricultura de precisión, como se llame. Pero tiene que aplicar software o hardware o basados en tecnología 4.0. Si sumamos los 4 componentes, cambio de modelo de negocio, cultura digital, procesos de negocio y la tecnología, estamos asegurando el éxito hacia una transformación digital que no le va a tomar de 1 a 2 años, ese es otro tema. La transformación digital no es un tema de 1 mes, ni 2, ni 3 meses, es todo un cambio. Bueno, aquí voy a poner ciertas láminas que me dicen, bueno, si nos vamos al mundo bananero, pues empezamos desde la plantación con el embolse y terminamos el contenedor. O sea, todos los procesos que ocurren desde que nace un racimo hasta que se convierte en caja, conforme se van ocurriendo estos procesos, se va digitalizando la data y esta data alimenta la nube, cosa que usted sabe en cualquier momento cómo está sus procesos de producción, en el caso de banano, por lote.
Nótese que en los servicios de pesaje, hoy por hoy, la tecnología ya apunta a 4 servicios. Miren que antes, o sea, digamos hasta hace 10 años, con la justa se hacía muestreo del peso de la caja. No, hoy usted pesa bandejas en términos digitales, repesa las bandejas, hace peso con los embaladores y hace repeso de caja. En el nivel 200 tenemos aplicaciones móviles en donde los clientes que han implementado este tipo de procesos, a la vuelta de un año, han logrado tener un incremento hasta un 20% de su productividad, pero manteniendo su costo fijo. Es decir, con los mismos costos fijos, logran o se puede lograr o se ha logrado un incremento de hasta el 20% de su productividad. Lo mismo podemos hablar para un tema de producción de camarón. Pues obviamente que aquí la palabra mágica tiene que ver con los alimentadores, tiene que ver con los hidrófonos y con los procesos propios que hacen la producción de camarón. Al igual que todo, pues terminas tú en un peso. Y esta data que se alimenta en tiempo real va haciendo estos cubos. Aquí vemos información del racimo, no sé, histograma de racimo, los lotes, las calibraciones, es decir, todo lo que está pasando en cada uno de ellos y también de las cajas. O sea, conforme va entrando un racimo, conforme va saliendo las cajas, y usted la va viendo literal en tiempo real. Usted sincroniza cada 5 a 10 minutos y usted tiene el refresh de esta pantalla. Entonces usted puede actuar, y esto es lo que hablamos de que estando en nube, usted ve la data en tiempo real, pero la data en estos formatos. Estos son formatos ya de inteligencia de negocio, que son gráficas, que es la parte de visualización, pero detrás de la visualización está la parte analítica de los datos, y eso es lo que nos presenta el BI. Esto era en tiempo real para un día de proceso. Digamos, en este momento son las 3:35. Podemos ver qué está pasando con cada una de las empacadoras que esté procesando. Pero puede darse también que yo ya cierro mi día y ya quiero ver el comportamiento de la semana, comportamiento del periodo, comportamiento del año. Ya son dashboard o indicadores de negocio. Comportadores de rendimiento que ya me dan curvas comparativas, lote a lote, finca a finca, ese tipo de cosas. Entonces, así como puedo tener data en tiempo real, puedo tener data histórica en base a la misma información que se ha ido procesando día a día. Esto para un tema de exportación, lo mismo, arranca un plan de parque y termina la fruta en el supermercado. Todo esto usted lo puede ir digitalizando e ir alimentando la nube. Finalmente, para el caso banano, que es donde está nuestro grueso de clientes, podemos tener producción, exportación, Big Data. Big Data se refiere a como ya hay clientes en distintos países, esta data va a una nube y arma la Big Data Latam o latinoamericana y termina en un código QR de la fruta en el supermercado. Que tú disparas el código QR y podrías en reversa llegar a conocer desde el lote origen de esa fruta que está en percha. Esto por el lado de producción. Por el lado contable, un poquito para entrarnos, esto vendría a ser el nivel 100, es decir, los sistemas tienen universalmente, las empresas tienen 4 servicios fuertes: comprar, pagar, vender y cobrar. Cada uno de estos tiene subservicios y en forma vertical pues, y en forma horizontal terminan siendo centros de costos, terminan siendo documentos tributarios o documentos fiscales. Y miren cuál es la capa más bajo o la base de todo, los servicios de inteligencia. O sea, toda esta data pasa a formar parte de los servicios de inteligencia de negocio, desde donde salen los cubos. En un nivel 100, en un nivel 200 ya hablamos de inventarios, bodegas, de gestión de compras. Para las empresas agrícolas, el proceso de compras es uno de los procesos más sensibles, en donde usted gana o pierde, si no tiene una muy buena gestión de compra. Y activo fijo. Igual, termina en centros de costos, documentos fiscales e inteligencia de negocios. Si ya nos vamos más, si vamos subiendo el nivel, ya resulta que la data no es solo el proceso, sino la data ya es el negocio. Entonces aquí en el análisis del negocio podemos incorporar indicadores de cualquiera de los 3 sistemas: indicadores de producción, indicadores de nómina e indicadores contables.
que es un poquito lo que ustedes ven ahí. Ahí ven un PIG. Un PIG en este caso por caja, ¿no? Esto es de costos laborales. Ustedes ven avances, rendimiento, actividades por hacienda, por corporativo. Entonces, que es un poco lo que vamos. Y si le doy doble clic en cualquier punto, me desdobla. Bueno, en otro momento, ojalá algún rato podamos hacer la parte práctica de esto. Pero esto es lo que viven hoy por hoy los clientes que aplican inteligencia de negocios. Y como digo, toda esta data está en la nube. Y bueno, al final, esta lámina la dejo para el último. Todos los cultivos tienen que tener su cadena de valor. Finalmente, usted tiene tres grandes mundos: planificar el cultivo, producir su producto agrícola, convertir su producto agrícola en producto terminado. Si nos vamos al tema de banano, como ejemplo, planifico, en este momento ya seguramente muchas empresas están planificando el 2023. Luego tengo todo lo que es mi activo biológico, o en otras palabras, todas las actividades relacionadas a producir un racimo con sus indicadores. Y toda la parte, y la tercera parte es todo lo que tengo que hacer para convertir ese racimo en cosecha a una caja procesada para el contenedor. Obviamente que incluye el tema del transporte. Con esta cadena de valor se sostiene sobre ¿qué? Sobre indicadores de gestión de talento humano, de calidad, de labores, de avances, de rendimiento. Se sostiene sobre indicadores de administración de finca, administración general, de costos, de ventas, de rentabilidad. Y lo que está más abajo, la capa más, la que sostiene, digamos así, las bases que sostiene todo esto en la empresa de hoy, es la transformación digital. Llámese tecnología 4.0, donde usted empieza a integrar estos términos de nube, sensores IoT, integración de servicios, inteligencia de negocios. Ok, hasta ahí un poquito. Me voy a tomar unos 5 minutitos. Voy a salir. Solo voy a tratar de hacer una pequeña navegación. Por favor, si estamos aquí con los servicios, por si acaso, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos viendo ahí América Latina, Ecuador, ¿sí? Sí, se hizo correcto el cambio, ¿no? De pantalla. Es que estoy cambiándome el sistema. Si ustedes ven ahí algo que dice los países, Ecuador, Panamá, Costa Rica, ok, listo. Entonces, sí se ve. todo lo que está pasando en las empacadoras o en las fincas alimenta una nube. Y hoy por hoy, ya los países que va alimentando, en este caso los vemos aquí, o las zonas donde están las fincas. Por ejemplo, si usted quisiera ver, le voy a dar aquí clic a cajas hectárea de año. Definitivamente, eso no ha cambiado desde hace muchísimos años, desde que yo tengo uso de razón. Costa Rica es el país más productivo. De hecho, ven la curva verde que termina en una zona de limón. ¿Dónde están las mejores calibraciones? Bueno, el margen de calibración de 44-45 es muy pequeñito, pero podríamos decir, tomando este color aquí naranja, que es Guayas, en Ecuador. ¿Dónde están las mejores edades promedio de cosecha? O sea, ¿dónde se hace la cosecha más temprana? Vemos este moradito aquí. Esto es la zona de Santa Elena en Ecuador. ¿Dónde están los mejores embolses? Los mejores enfundes. Vamos aquí viendo este azulito. Esto va en lo que va del año, ¿no? Desde la semana 1, creo que hasta hace 2 semanas. En la zona de Chiapas, en México. ¿En dónde están las mejores libras por hectárea? Que al final es lo que interesa, pues no. O sea, lo que interesa es nuevamente, volumen de fruta, que es peso, libras por hectárea, o llámese kilos. Nuevamente, evidentemente, si estamos hablando de volumen, si Costa Rica es donde se tiene la mayor productividad de la región, por lo tanto, Costa Rica se debería tener el mayor volumen por hectárea de la región. Pero si vemos los mayores pesos de la región, o sea, los mejores pesos de racimos, nótese que no está en Costa Rica. Vamos a coger esta línea aquí, esta naranjita es Guayas. Es decir, que Guayas, en este caso en Ecuador, una de las 4 zonas de Ecuador, tengamos los mejores racimos desde el punto de vista de peso,
no me está diciendo que tengo la mejor productividad del negocio. Entonces, esto es ahí. Ahora, si de pronto, siguiendo con esto, solamente quisiéramos ver Ecuador, ven ustedes cómo cambia, y hago la misma tabla. Verán que estos son datos reales de procesamiento, que la data se va a la nube y gracias a la nube hacemos vida. O si usted quiere hacer otro tipo de análisis, de pronto dice, ¿sabe qué? No solamente me interesan los orgánicos. Chusa, tenemos en la zona de Santa Elena y en el oro. Y hacemos el ventas. O hacemos todo. Entonces, esto es un poquito la Big Data. Ahora se imaginan ustedes. Hay más cositas aquí, pero lo que tratamos de ver es que todo ese dato puro y crudo, que de pronto usted lo vio en un equipo de pesaje, forma hoy ya una Big Data. Y esta Big Data, o este dato primario, no ha sido alterado, no puede ser editado, no puede ser maquillado. Es información real. Otro servicio que también puede ser interesante es que ustedes quieran el benchmark. ¿Qué es el benchmark? Aquí vamos a poner aquí. Usted obviamente que usted tiene que tener acceso para esto. Como usted con su finca pone su clave de acceso y digamos, la curva verde es su finca. Y esta finca yo la comparo con la industria. Y así puedo ver cómo está mi finca en términos de cajas, en términos de embolses, en términos, bueno, está bien, está bastante bien. En términos de edad promedio de cosecha, está, ¿no? Bueno, ahí está quedada. En términos de calibración, bueno, la calibración es un poquito más compleja porque el rango es muy pequeño, si abrimos tal vez el universo, pero ahí es un poco lo que está. Entonces, por ahí y ustedes van a decir, bueno, ¿y esto en realidad dónde viene? Viene del pesaje. Voy un momentito a sincronizar los equipos. Miren, ahí se acaba de dar 15 horas y 43, por favor revisen sus relojes. Esto es la data de este momento, de las 15 y 43, que es lo que está reflejando, en este caso, la sincronización de esta finca, y me da los racimos cortados por edades, por manos, por calibración, por rechazos, peso del histograma, en donde tengo los rechazos, si le doy doble clic de qué lote vienen los rechazos. Esto si fuera racimos. Y si fuera cajas, la misma historia. Vamos a sincronizar. Ok, y aquí tenemos el último punto. Seguramente esta empacadora que estoy entrando ya cerró porque me da 15 con 10. Puedo cambiar la empacadora, pero ya no va a ser por tiempo. Pero esta data que se está produciendo en este momento en las fincas, que usted la ve en su celular en tiempo real y toma decisiones, pasa a formar la data de lo que acabamos de ver, la Big Data. Entonces, con esto de aquí es porque tenemos que dar la importancia del tema de nube. No sé si por ahí ya regresamos a la lámina. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Estamos viendo la lámina cadena de valor? Perfecto. Y bueno, creo que con esto pues me ha tomado unos 45 minutos poder conversar en el tema. Definitivamente pues muchas gracias. Creo que hay mucho por hacer para todos en este concepto de nube, de inteligencia de negocio, de transformación digital, en nuestras empresas y en nuestros cultivos. No sé si por ahí hay espacio para alguna pregunta, no sé si me confirman. Sí, tenemos dos preguntas. Bueno, una, Ángela Chaquinga pregunta, ¿un productor pequeño puede acceder a la tecnología de la nube? Este Sí, software, y otra para de una vez abordarla, la misma persona, ¿estos software son solo para bananeros, camaroneros o qué otros negocios se pueden poner en la nube? ok, excelente. Muy buena pregunta la de los pequeños productores. Justamente hace un poquito de un mes ya tuvimos nuestro primer proyecto de estos procesos de transformación digital con un productor de 35 hectáreas. Eso justamente lo estamos implementando, lo cual rompe un paradigma de que la tecnología solo es para los medianos y para los grandes. Y estamos ahorita en proceso de una asociación de pequeños productores donde el
productor más grande tiene 25 hectáreas. Verá que ahora los conceptos de nube, el requisito primario es que usted tenga conectividad, es decir, que tenga internet en la finca. En buena hora, países como los nuestros, caso Costa Rica, caso Ecuador, tenemos una buena penetración de conectividad rural, que ese es el requisito más importante, que a usted le llegue el internet a la finca y estas tecnologías ya empiezan a ser una realidad. O sea, la respuesta es sí. De hecho, ya estamos rompiendo el primer paradigma con un productor de 35 hectáreas, perdón, y los próximos 3, 4 meses ya tendremos resultados con productores de menos de 25 hectáreas. La segunda pregunta es si este software a ver, bueno, primero, las tecnologías tienen que desarrollarse para sectores productivos. Hemos puesto el caso de banano, que es donde está nuestro mayor número de clientes, digámoslo así, pero el concepto es válido para banano, para camarón, para pesca. Estoy hablando de donde tenemos clientes que ya estamos haciendo transformación digital. Pero, y para cacao. Entonces hablamos banano, camarón, pesca y cacao, que es la experiencia de Agrosoft. Sin embargo, existen seguramente otros software que tienen experiencia en otros cultivos, llámese flores, llámese palma africana, en donde ya tienen unos desarrollos verticales para el cultivo. Pero recuerde que, no sé si alcanzamos de pronto, déjeme regresar a la lámina para poder responder su pregunta. Déjeme regresar a la lámina. Esta lámina. Recuerde que el sistema de producción es uno de los 4 sistemas. Es decir, digamos que usted es caficultor o es arrocero. La parte de nómina es nómina. La parte de contabilidad es contabilidad. Bueno, la parte de exportación, si no exporta, no importa, pero lo que a usted le toca integrar es el servicio de producción del arroz e integrarlo a su ERP y a su nómina. Entonces, en ese contexto, desde la experiencia de Agrosoft, hablamos de estos cultivos. Pero en el mercado ya existen software para otros cultivos. Pero finalmente aterrizan en un ERP. O todos terminan en un ERP una vez que usted tiene la vertical. Bien. Con esto, pues, tendríamos las 2 preguntas que estaban anotadas. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la GER por esta oportunidad de compartir, como lo dijimos, de compartir experiencias de lo que hoy por hoy está pasando en lo que son las tecnologías en las empresas y los cultivos agrícolas y acuícolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si tenemos de pronto espacio para la última pregunta que no la respondimos, que es de Esteban Macas. Pregunta si Agrosoft ha tenido experiencia en cultivos de invernadero. Y con eso terminamos. Ya, perfecto. Sí, tuvimos una experiencia hace unos añitos atrás en la sierra, en flores, básicamente en Gypsophila, que se trabaja a nivel de invernaderos. El concepto no cambia. Recordemos, nuevamente, recuerden en la lámina del ERP, lo que hay que desarrollar es el servicio vertical para el tema invernadero, como se llama. Usted puede tener un invernadero para tomate, perfecto. Desarrolla ese servicio y ese servicio de invernadero de tomate o de flores lo integra a los otros servicios, que ya es la parte contable, que ya lo denomina, y conforma tu ERP. O sea, no existe un software agrícola multicultivo, eso no existe. Cada cultivo tiene que desarrollar su propio software. Es decir, flores, banano, banano, camarón, camarón, y así. Por eso es que usted no va a encontrar un proveedor que le diga, mire, yo tengo un software para todos sus cultivos. De pronto usted tiene maracuyá, tiene mango. No, son manejos distintos. Por lo tanto, hay que hacer el software para mango. Pero una vez que usted hace el software para mango, integra pesaje, integra contabilidad, integra nómina. Yo pensaría que sí, o sea, en el caso de invernaderos, si hay software. Agrosoft no desarrolló mucho porque en la costa, que es donde estamos nosotros, no está desarrollado el concepto invernadero, eso es más un concepto de florícola. Hicimos los trabajos que hicimos en Quito con una florícola importante, pero ese trabajo quedó ahí como parte de la florícola, pero no se convirtió en un producto para la industria. Pero en todo caso, sí existe software para temas de invernadero.
Bueno, ahora sí, con eso terminamos. Muchísimas gracias, Javier, y a todos los que asistieron. De todas maneras, vamos a postear esta grabación. Y cualquier consulta, de todas maneras, pueden también escribirme a mí, a los que me conocen, y también directamente están dejando al chat el número de la compañía Agrosoft. Y con eso hemos terminado. Muchísimas gracias, Javier, y a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.